Hace 5 años, la vida de Elena se definía por una rutina de invisibilidad y el olor a lejía en las manos. Ella era solo una joven más, intentando sobrevivir en la gran ciudad, despertándose antes del amanecer para enfrentarse a 2 autobuses abarrotados y pasar el día limpiando casas que nunca serían suyas. Vivía con su abuela en una casita sencilla pero acogedora, un lugar que guardaba el olor a pastel de harina de maíz y una serena nostalgia. Para el mundo, Elena era una sombra funcional. Entraba, lo dejaba todo reluciente y salía sin que la mayoría de la gente siquiera registrara su presencia. En su interior, soñaba con el día en que sus manos pudieran llevar el aroma de libros nuevos, de tierra mojada después de la lluvia, de cualquier cosa que significara una nueva historia para sí misma. La oportunidad de trabajar en la mansión de los Salazar surgió como un billete de lotería, de esos que uno teme rascar por la posibilidad de no ser el premiado. En el barrio se hablaba de aquella casa en lo alto de la colina como un castillo inalcanzable, un mundo aparte. El día de la entrevista quedó grabado en su memoria por el portón de hierro, negro e imponente, que se abrió con un silencio casi sobrenatural. Allí dentro, el sonido más fuerte era la ausencia de sonido. Al dueño de la casa, el señor Esteban Salazar, lo vio solo de reojo. Un hombre alto, de traje impecable, que no la miró a los ojos, pero que, de alguna forma, pareció analizar su alma. La regla principal, transmitida por el ama de llaves, una señora con un moño tan apretado que le estiraba la piel del rostro, era simple y absoluta. No hacer ruido, no ser notada y, sobre todo, jamás molestar a la familia. Los primeros días de Elena en la mansión fueron un baile silencioso en un museo de cristal. Aprendió a pulir el suelo de mármol hasta que reflejara el techo como un espejo de agua y a quitar el polvo de retratos de un linaje de Salazares de mirada severa, sin nunca dejar una marca de su propia existencia. Fue en los susurros intercambiados a toda prisa en el office, donde escuchó por primera vez sobre la hija del jefe, Isabela. Las otras empleadas hablaban de ella con una mezcla de lástima y temor, en frases cortas y evasivas sobre el accidente, la silla y el hecho de que la chica ya no quería ver a nadie. El piso de arriba era un territorio prohibido, un santuario de dolor sobre el que flotaba el luto de una vida que había sido interrumpida. Para Elena, sin embargo, aquel silencio no era vacío, era denso, lleno de palabras no dichas. La primera vez que Elena vio a Isabela no fue un evento planeado. El ama de llaves, con un suspiro de impaciencia, le pidió que llevara una bandeja con té a la habitación de la niña, ya que la enfermera particular se había retrasado. Elena subió las escaleras sintiendo el corazón latir contra las costillas, como si estuviera violando la ley más sagrada de aquel lugar. Encontró la puerta entreabierta y vio a la chica de perfil, sentada en su silla de ruedas, frente a una ventana inmensa que daba al jardín. Isabela no miraba las flores, sino a la nada. Tenía ojos de un azul profundo y cansado, ojos de quien ya ha visto el fin del mundo y ha decidido que no había nada más interesante que observar. En aquel instante, Elena no sintió lástima, sintió un extraño reconocimiento, una conexión con aquella soledad monumental que resonaba dentro de sí misma. Poco a poco, la presencia de Elena en el piso de arriba se convirtió en una rutina silenciosa y consentida. Ella no intentaba forzar conversaciones ni llenar el vacío con palabras huecas como tantos otros habían hecho. Su comunicación estaba hecha de gestos. Estaba en la forma en que arreglaba las flores en un jarrón, girando la más bonita en dirección a Isabela, en la manera en que abría una rendija de la cortina, permitiendo que un rayo de sol específico dibujara una forma en el suelo, cerca de su silla.
Elena notó que el té sofisticado de la casa siempre volvía intacto. Un día, por su cuenta, preparó un té de melisa con un toque de miel, el mismo que su abuela hacía para calmar el alma. Dejó la taza humeante en la mesita al lado de Isabela y dijo solo: «Este reconforta por dentro». Y por primera vez, la taza fue vaciada. El verdadero punto de inflexión, sin embargo, llegó en una tarde gris, cuando la melancolía parecía haberse infiltrado por las paredes de la mansión. Mientras desempolvaba una estantería, Elena miró una pequeña radio antigua, cubierta por una fina capa de polvo en un rincón de la habitación. En un impulso de valentía, una especie de rebeldía movida por pura compasión, la encendió. Giró el dial despacio, la estática dando paso a una melodía antigua y suave de Cartola. El sonido era bajo, un susurro musical para no romper la regla sagrada del silencio. Fue entonces que sucedió. Elena vio, por el rabillo del ojo, los dedos de Isabela, que reposaban inmóviles sobre su regazo, moverse mínimamente, un espasmo sutil que intentaba, sin éxito, seguir el ritmo de la canción. La mirada de la chica, antes perdida, ahora estaba fija en el aparato, como si la música fuera un hilo de luz en su oscuridad. Viendo aquella chispa de vida en los dedos de Isabela, Elena sintió una oleada de valentía que silenció el miedo a ser despedida. Se acercó despacio, como quien se acerca a un pájaro asustado, y acercó un pequeño taburete para sentarse frente a ella a la misma altura. Mirando a los ojos de la chica, ahora llenos de una temerosa curiosidad, Elena extendió las manos con las palmas hacia arriba. En un susurro que apenas competía con la melodía de Cartola, dijo: «No se necesitan las piernas para bailar, ¿sabías?». Isabela permaneció inmóvil por un instante que pareció durar una eternidad. Sus ojos estudiaron el rostro de Elena, buscando cualquier señal de falsedad o lástima. Al no encontrar nada más que una cálida sinceridad, ella, de forma vacilante y lenta, levantó sus manos y las depositó sobre las de Elena. Y allí bailaron. Un baile de manos, de muñecas, de miradas que se encontraban, acunadas por la música suave que llenaba la habitación. Al principio, el movimiento era tímido, un suave vaivén hacia adelante y hacia atrás. Pero entonces Elena, con una sonrisa genuina y un poco traviesa, hizo un giro más rápido con sus manos, una floritura tonta e inesperada que rompió la solemnidad del momento. Y fue eso. Un temblor recorrió los labios de Isabela. Un sonido ahogado, corto, escapó de su garganta. Y entonces llegó una risa. No era una carcajada alta, sino un sonido oxidado por el desuso, frágil, pero inconfundiblemente real. La risa de Isabela resonó en la habitación silenciosa con la fuerza de un trueno, asustándolas a las dos. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Eran lágrimas de sorpresa, como si ella misma no pudiera creer ese sonido viniendo de sí. Elena detuvo el baile, con el corazón martilleando de pura emoción, y solo observó, con sus propios ojos, llorosos, aquel milagro naciendo de una simple canción. Aquel ritual de baile y risas tímidas se convirtió en el secreto más preciado de las dos. Sucedía casi todos los días, en esas horas en que la casa estaba más tranquila. Para Isabela, era el único momento en que el peso de su cuerpo y de su memoria parecía disolverse en el aire. Para Elena, era la confirmación de que su trabajo iba mucho más allá de pulir muebles. Estaba ayudando a pulir un alma. Cierto día, sin embargo, el sonido de la risa de Isabela, un poco más fuerte y confiado esta vez, se escapó por la rendija de la puerta y viajó por el silencioso pasillo. Llegó a los oídos de Esteban Salazar, que había vuelto a casa más temprano y subía las escaleras. Se detuvo, con el cuerpo rígido. Aquel sonido era un fantasma, algo que no escuchaba desde hacía tantos meses que casi dudó de su propio oído.
Guiado por una urgencia que mezclaba esperanza y sospecha, caminó hasta la habitación de su hija. Al llegar a la puerta, lo que Esteban vio le heló la sangre en las venas. La primera imagen que su cerebro procesó fue la de una extraña, la nueva empleada, sentada demasiado cerca de su vulnerable hija, sosteniendo sus manos. Vio el rostro de Isabela mojado de lágrimas, y su mente, protectora y rígida, saltó a la única conclusión posible. La chica estaba abusando de su posición, faltando al respeto y tal vez incluso lastimando a su hija. Una furia fría y arrolladora subió por su pecho y abrió la boca para despedir a Elena, con la dureza de una sentencia. Pero entonces dudó. Miró con más atención y notó algo que no encajaba. Las lágrimas de Isabela no eran de dolor. Había un brillo en sus ojos, una luz que él creía que el accidente había apagado para siempre. Vio la suave curva de una sonrisa que aún flotaba en sus labios y finalmente comprendió. Aquel sonido no era de llanto, había sido una risa. El silencio que se instaló en el pasillo fue más denso que cualquier reprimenda que Esteban pudiera haber dado. Elena se encogió, esperando el grito, el despido, la tormenta. Isabela, por su parte, miró a su padre con una expresión que no era de miedo, sino de desafío silencioso, como si protegiera aquel momento con su propia vida. Esteban Salazar, el hombre que comandaba imperios con la fuerza de su voz, se quedó sin palabras. Vio la mano de Elena todavía entrelazada con la de su hija, no como una violación, sino como un ancla. El nudo en su garganta era una mezcla de vergüenza por su furia inicial y una atónita admiración. Sin decir una sola palabra, retrocedió un paso, tiró suavemente de la puerta, dejándola solo entreabierta, y se alejó. Aquel gesto, en aquella casa de reglas rígidas, fue un tratado de paz. Un permiso silencioso para que la música siguiera sonando. A partir de ese día, la atmósfera de la mansión comenzó a cambiar de forma sutil, pero perceptible. Esteban no mencionó lo que vio, pero su comportamiento era otro. Empezó a saludar a Elena con un breve asentimiento de cabeza, un reconocimiento que valía más que un cumplido. Las reglas de silencio y distancia en torno a Isabela parecieron relajarse, como si una orden invisible hubiera sido dada. A veces, Elena percibía al jefe observando desde lejos, desde el umbral de su despacho, no con la mirada de un vigilante, sino con la curiosidad de quien intenta descifrar un enigma fascinante. Él ya no veía a una simple empleada. Veía a la arquitecta de un milagro que todo su dinero y los mejores especialistas del mundo no habían logrado construir. Estaba estudiando a Elena, intentando entender la fuerza que emanaba de aquella chica sencilla y que había sido capaz de reconectar la luz de su hija. La conversación que Elena tanto temía finalmente tuvo lugar una semana después. Esteban la llamó a su despacho, una estancia imponente con paredes forradas de libros y un escritorio de caoba tan grande que parecía más una frontera entre dos mundos. Elena entró con el corazón en un puño, esperando que el encanto se hubiera acabado. Pero el hombre frente a ella no era el jefe rígido de antes. Había una vulnerabilidad en sus ojos cuando le hizo un gesto para que se sentara. La miró fijamente por un largo momento, no con juicio, sino con una genuina curiosidad, y preguntó con una voz sorprendentemente suave: «No lo entiendo. ¿Qué haces con ella? ¿Cómo sabes qué hacer?» La pregunta era tan simple y tan compleja. Elena respiró hondo y dio la única respuesta que tenía, la más pura verdad. «No lo sé, señor. Yo solo no miro la silla. Miro a Isabela». La respuesta de Elena, tan desprovista de técnica y tan cargada de humanidad, pareció desarmar por completo a Esteban. Se reclinó en su sillón, un largo suspiro escapando de sus labios, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera aliviado.
Vio con claridad que lo que Elena poseía no era un truco, sino un don, un talento en bruto y precioso para la empatía y la conexión. «Eso que tienes», dijo, inclinándose hacia adelante, «la gente estudia años para aprenderlo, y muchos nunca lo consiguen. Tú naciste con ello». Y entonces llegó la propuesta que cambiaría la vida de Elena para siempre. Se ofreció a costear toda su formación, una carrera de terapia ocupacional, cursos, especializaciones. No como un pago, se aseguró de recalcar, sino como una inversión en ella, en Isabela, y en un futuro donde más personas pudieran ser vistas de verdad. Elena lloró en el despacho de Esteban. Lloró por la incredulidad, por la gratitud y por la puerta que se abría al futuro con el que soñaba en secreto, un futuro que ahora olía a libro nuevo. A partir de ese día, comenzó una doble vida. Durante una parte del día, era la estudiante de terapia ocupacional más dedicada de su clase. En la otra, era la compañera de Isabela. La recuperación de la chica fue un proceso lento, tejido con los hilos de la paciencia y del afecto. El baile de las manos siguió siendo su ritual sagrado, pero ahora iba acompañado de sesiones de fisioterapia en las que el ánimo de Elena era el mayor incentivo. Esteban, por su parte, aprendió a ser padre de nuevo, cambiando su rigidez por una presencia afectuosa. Y no era raro que se detuviera en la puerta de la habitación, ya no para vigilar, sino simplemente para apreciar la melodía de la risa de su hija. 5 años después, la mansión en lo alto de la colina ya no era un castillo de silencio y dolor. Se convirtió en un hogar. Isabela, ahora una joven a punto de entrar en la Facultad de Artes, todavía usaba su silla de ruedas, pero ya no era una prisión, era solo una parte de quién era ella. Su mayor movilidad residía en su sonrisa y en la luz de sus ojos. Y Elena, ahora la doctora Elena, se convirtió en una referencia en su campo, conocida por su enfoque humanizado que veía a la persona detrás del diagnóstico. Demostró que la cura más profunda a menudo no proviene de tratamientos caros o de técnicas complejas, sino de un gesto de empatía. Todo comenzó con un baile sentadas, un acto de conexión tan simple y tan poderoso que fue capaz de reconstruir una familia y transformar para siempre el destino de una chica que solo quería que sus manos tuvieran un olor diferente.